En la vida hay momentos en que perdemos el rumbo y olvidamos el plan que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos a este espacio donde juntos estaremos descubriendo el plan de Dios. Escuchas Descubriendo el plan de Dios. Un joven cristiano que decide asistir a un lugar de entretenimiento cultural que no honra a Dios podría estar incumpliendo varios principios cristianos fundamentales. No se trata solo de prohibiciones, sino de valores espirituales que guíen la vida de todo creyente. Un joven cristiano es libre en Cristo, pero su libertad debe estar guiada por el amor a Dios, la obediencia a su palabra y el deseo de vivir para su gloria. No todo lo cultural es malo, pero todo debe ser discernido a la luz de las Sagradas Escrituras. Un joven cristiano debe usar discernimiento, sensatez, cordura y no asistir a lugares o eventos donde Dios no puede ser glorificado. La mente y el corazón se alejan de Cristo. Se siembran ideas o imágenes que contaminan la fe. La influencia social y cultural contradicen el Evangelio. Soy Ángel Hurtado Aroca, quien le da la bienvenida a este programa Descubriendo el Plan de Dios, hoy con un tema muy espinoso. ¿Puede un joven cristiano asistir o no a sitios de entretenimiento cultural? Para apoyar esta temática me acompaña Caterine Palacios, quien compartirá recomendaciones para el manejo del tema. Así que sean todos y todas bienvenidos a nuestro programa. Es un placer saludarles, esperando que el tema de hoy sea acogido por todos nuestros oyentes. Bueno, y después de estos sentidos saludos, en esta bienvenida que damos a esta temática que abordaremos el día de hoy, decía un poco espinosa, a la pregunta: ¿puede un joven cristiano asistir o no a sitios de entretenimiento cultural? Para la segregación del tema me acompaña, decía, la psicóloga Caterine Palacios, a quien le hago la primera pregunta. Un poco incómoda esta pregunta, Caterine. ¿Puede un joven cristiano asistir o no a sitios de entretenimiento cultural? Podría decirte que sí. Un joven cristiano puede asistir a sitios de entretenimiento cultural siempre y cuando estos lugares y actividades no estén en contra de sus creencias fundamentadas en el principio bíblico. No se trata de prohibiciones, sino de aplicar el discernimiento espiritual. Bueno, para contextualizar nuestra temática, tal vez muchos se estarán preguntando: ¿qué es el entretenimiento cultural y cuáles son las actividades que incluye? Pues bien, acá le tenemos la respuesta. Preste atención. El entretenimiento cultural es toda forma de actividad recreativa o artística que tiene un valor cultural, educativo o expresivo y que se realiza con el propósito de disfrutar, deleitarse, aprender o apreciar manifestaciones propias de una comunidad, grupo o nación. Las actividades que incluye el entretenimiento son obras de teatro, conciertos musicales, ya sean clásicos, folclóricos, museos y exposiciones de arte, festividades o festivales culturales o gastronómicos, cine cultural o cine educativo, danza tradicional o moderna, ferias del libro, eventos históricos o conmemorativos. Pero Caterine, ¿qué principios fundamentales de la fe cristiana violaría un joven cristiano que asiste a un sitio de entretenimiento cultural? Se puede inferir que un joven cristiano que asiste a un sitio de entretenimiento cultural inconcluyente con los valores del Evangelio que profesa, podría estar violando varios principios fundamentales de la fe cristiana y enseñanzas bíblicas. ¿Cuáles serían estos principios? Aquí te puedo mencionar varios. El principio de la santidad. Dios llama a su hijo o a sus hijos a una vida apartada del pecado. Asistir a un lugar donde se promueve la inmoralidad, la violencia, la irreverencia o prácticas contrarias a Dios quiebra ese principio. Segundo, el principio de pureza de corazón y de mente. El entretenimiento que incluye contenido inmoral, sensual, blasfemo o satánico contamina la mente y aleja al joven de la pureza espiritual que Dios demanda.
Como tercero tenemos el principio del testimonio del cristiano. Asistir a lugares dudosos debilita el testimonio personal y puede inducir a otros al error, dando una imagen contradictoria de su cristianismo. Como quinto, tenemos el principio de evitar las obras de las tinieblas. Cuando un joven asiste a eventos que alaban lo mundano o pecaminoso, se expone a ambientes espiritualmente dañinos y desobedecen o quebrantan el mandato de no tener comunión con las tinieblas. Como sexto, tenemos el principio del dominio propio. Asistir por presión de grupo, curiosidad o deseo de agradar a los amigos demuestra falta de autocontrol espiritual, cediente al impulso y no escuchando la voz del Espíritu Santo. Como séptimo, tenemos el principio de glorificar a Dios ante todo. Si el joven no puede glorificar a Dios con su presencia, conducta y pensamiento en ese lugar, entonces está violando todos estos principios. Como octavo, tenemos el principio del discernimiento espiritual. Muchos entretenimientos se disfrazan de cultura o arte, pero contienen valores anticristianos. Un joven sin discernimiento espiritual puede ser influenciado y finalmente engañado. Como noveno, el principio del amor al prójimo. La presencia del joven en ciertos lugares debe ser piedra de tropiezo para otros creyentes más débiles o para inconversos que los observan. Y por último tengo el principio de evitar la apariencia del mal. Aunque el joven no participe activamente en actos pecaminosos, la sola asistencia puede ser la apariencia de complicidad, culpabilidad o consentimiento y aprobación. Psicóloga Caterine Palacios, de estos 10 principios explicados aquí por usted y que la audiencia de pronto ha tomado atenta nota, hay uno que llama la atención en relación a la fe cristiana. Pregunto, ¿será que los jóvenes cristianos han de vivir su fe mientras asistan al templo nada más? Fíjate que no, Ángel, la fe cristiana no se limita únicamente a ser vivida dentro del templo. De hecho, uno de los principios fundamentales del cristianismo es que la fe debe ser un estilo de vida que se refleja en todas las áreas de la existencia del creyente y especialmente entre los jóvenes, quienes enfrentan constantemente desafíos sociales, culturales y espirituales. Psicóloga Caterine, insisto en preguntas. ¿Cuál es la recomendación que se le hace a un joven cristiano que luego de saber que no es conveniente asistir a sitios de entretenimiento cultural, decide ir a pesar de las advertencias? Mira, Ángel, cuando un joven adventista, a pesar de conocer los principios bíblicos y espirituales, deciden asistir a este sitio de entretenimiento cultural no convenientes, la recomendación principal se debe dar con cariño, sinceridad e intención de restauración, no de condenación. O sea que ya sea el pastor, el anciano, el diácono, el líder de iglesia, si lo ve a él o a ella o a ellos o a ese grupo en un sitio inconveniente, no es simplemente señalarlo, juzgarlo, destruirlo con acusaciones, sino llamarlos de manera prudente, o sea, aplicar el principio bíblico, ¿cierto? Bueno, detallando un poco esta condición, pregunto, ¿quién estaría fallando aquí? ¿La iglesia, la familia o la sociedad? En el caso de que un joven cristiano, luego de saber que no agrada a Dios asistir a sitios de entretenimiento cultural, termina yendo. La situación en la que un joven cristiano decide asistir a sitios de entretenimiento cultural, a pesar de saber que no le agrada a Dios, no se puede atribuir exclusivamente a una sola parte, ya sea iglesia, familia o sociedad. Más bien es el resultado de su relación espiritual que él o ella tiene con el cielo. Oye, interesante este punto, Caterine. Eso me hace recordar, razón por la cual a veces, de acuerdo a la calidad de relación que tengo yo con el cielo, es mi crecimiento espiritual.
Yo muchas veces como joven me decían en la época, pues ya soy adulto mayor hoy día, pero me decían que mi cristianismo debía vivirlo 24/7 en todo momento y lugar. ¿Por qué? Porque los ángeles del cielo estaban anotando, me estaban viendo, me estaban observando. Y esto me da a pensar que si yo tengo baja relación con el cielo, estoy desconectado con el cielo, solamente me conecto, me enchufo el sábado cuando voy a las actividades o voy a campamento o qué sé yo, y el resto me hace llevar a pecar, quizás por así decirlo de esa manera, desconectándome, yendo a sitios que no convienen, y a lo bueno le digo malo y a lo malo le digo bueno. Así es, Ángel. Bueno, queridos oyentes, si alguien se siente identificado, un joven ha pasado o está pasando por una situación similar a lo que estamos comentando aquí, no olvide pedirle ayuda a Dios en oración o a su líder espiritual, coméntele, no se guarde. Quizás es importante que nosotros, cuando hemos sido líderes o somos líderes de iglesia, lo importante es redimir a los jóvenes cuando caen, ¿cierto? Y los estudios enfocados en jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre la asistencia a sitios de entretenimiento cultural donde Dios no está presente, es decir, lugares que promueven valores contrarios a la fe bíblica, reflejan una preocupación constante por el desarrollo espiritual, el testimonio cristiano y la identidad adventista. La mayoría de jóvenes adventistas son conscientes de que hay lugares donde su fe puede verse completamente debilitada. Sin embargo, muchos no comprenden claramente por qué ciertos espacios son considerados inapropiados, lo que genera confusión o actitudes de rebeldía en ellos. Estos informes destacan que el compromiso con la misión y la participación en actividades espirituales baja cuando los jóvenes se vinculan constantemente con formas de entretenimiento no saludables, como ir a discotecas. Algunos pueden decir, pero yo no le veo nada de malo a eso. Asistir a conciertos seculares con contenidos muchas veces inmorales, o ver o asistir a cines donde van a exponer películas cargadas de violencia o mucha sexualidad abierta. La diversión que aparta de Dios, que no estimula la espiritualidad, es peligrosa. Lo encontramos en el libro adventista El Ministerio de Bondad, página 290. Dice esa hermosa palabra: la diversión que aparta de Dios, que no estimula la espiritualidad, es peligrosa. Les recuerdo que estamos en su programa Descubriendo el Plan de Dios con el tema: ¿puede un joven cristiano asistir o no a sitios de entretenimiento cultural? Si usted conoce a algún joven que requiere orientación o consejería espiritual, recomiéndele nuestro programa o que busque ayuda espiritual, y de seguro le hará bien. Bueno, ahora consultamos la opinión de nuestra psicóloga en este estudio acerca de lo que acabo de mencionar. La mayoría de los estudios coinciden que los jóvenes cristianos pueden participar del entretenimiento cultural. Se aplican los siguientes principios. Primero, el fundamento bíblico. Evaluar si lo que entretiene glorifica a Dios o debilita tu fe. Como segundo es el ambiente. Preguntarse si ese lugar promueve valores espirituales o hábitos dañinos como el alcohol, la sexualidad o la violencia. Tercero, tener como propósito o cuál es su propósito. Reflexionar sobre si el evento enriquece el alma o solo satisface deseos momentáneos. Y como cuarto es la testificación. Considerar cómo afectaría mi influencia como cristiano a mis amigos y no creyentes. Importante esos 4 puntos que acabas de mencionar, psicóloga, porque son de vital importancia, no solamente para los jóvenes, porque a veces miramos los jóvenes, también los adultos podemos caer muchas veces en esas trampas del enemigo. Pero Caterine, ¿cometería pecado el joven cristiano que, pese a su criterio, sensatez o discernimiento, asista a un ambiente totalmente secular? Desde un fundamento bíblico y especialmente desde el enfoque adventista del séptimo día,
sí podría considerarse como pecado si un joven con pleno conocimiento de su fe y los principios que profesa, decide voluntariamente asistir a un ambiente totalmente secular que lo que hace es, primero, contradecir los valores hallados en la palabra, segundo, promover lo inmoral o profanar la verdad, y tercero, apagar su conciencia espiritual deshonrando a Dios. Yo creo que puedo mencionarles, Caterine, a los oyentes, en mi experiencia personal. A estas alturas nunca he podido asistir porque de pronto no me han dado, no me he sentido motivado ni movido. Todavía no sé qué es ir al estadio de fútbol a ver un partido de fútbol de ninguna especie, a ningún evento público de índole cultural. Tampoco, ni antes de ser miembro de la Iglesia Adventista, nunca supe qué era ese folclor carnavalero del barranquillero, de verse inmiscuido allí en la cuestión del carnaval de Barranquilla. No, nunca supe acerca de eso. Sin embargo, sí he escuchado de algunos jóvenes que les llama la atención ese colorido, esa música, esos sitios de entretenimiento y todo eso. Yo llamo la atención aquí porque quizás hay algunos jóvenes que vienen con esa lucha. Son pasiones desenfrenadas que de pronto todavía consideran que como jóvenes la iglesia, en vez de convertir al mundo, el mundo se convierte a la iglesia o viceversa. Podríamos mencionar en ese plano. Estoy seguro que a nuestros oyentes les ha llamado la atención este programa. ¿Puede un joven cristiano asistir o no a sitios de entretenimiento cultural? Y ya por lo que hemos estado mencionando acá con la psicóloga Caterine, pudimos evidenciar que prácticamente de acuerdo a nuestros principios cristianos, nosotros no deberíamos ni siquiera pisar un sitio de eso. ¿Por qué? Porque los ángeles del Dios, los ángeles del cielo, no estarían gustosos con estar en un lugar donde no se va a alabar el nombre de nuestro Dios. Pero te formulo una pregunta, psicóloga Caterine Palacio. ¿Se podría considerar un ambiente totalmente secular peligroso para un joven cristiano? Te voy a colocar varios ejemplos y podríamos ir sacando conclusiones. Primero, asistir a discotecas o fiestas donde hay desenfreno, alcohol, drogas o música ilegal, música mundana o inmoral, ¿qué podría conllevar? Segundo, ir a conciertos donde vamos a escuchar mensajes contrarios a los principios divinos que puede resultar. Como tercero, aceptar ir a eventos que promueven doctrinas como el materialismo, el erotismo, la sensualidad o lo espiritual, ¿cómo nos podría acercar a Dios? Cuarto, alejarnos lo más que podamos de espacios donde jóvenes sienten que su fe es apagada por la presión o el ambiente, ¿cómo nos podría acercar más a Dios? Cada una de estas razones nos demuestra que esos lugares donde se promueve aparentemente lo cultural no nos pueden acercar a Dios. Pueden considerarse pecado si el joven va en contra de su conciencia cristiana y decide exponerse voluntariamente a un lugar donde Dios no puede ser honrado, donde la mente es contaminada y su testimonio queda comprometido. Pero antes de seguir, Ángel, ya hemos mencionado ciertos lugares donde los jóvenes cristianos no pueden ir. Antes de irnos, quisiera mencionar ciertos lugares porque a veces como cristianos nos enfrentamos a un mundo donde todo es prohibición. No puedes ir a tal parte, no puedes hacer tal cosa. Y como joven quedamos maniatados. Y es ahí donde entra el papel de líderes cristianos, de la iglesia, qué puede hacer o cómo puede promover ciertas actividades donde se puede hacer todo lo contrario, donde el nombre de Dios sea exaltado, donde podamos crecer espiritualmente. Y te tengo una lista y muchas veces no hemos experimentado esas cosas donde son muy fáciles. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un picnic? Llegar a un lugar abierto, a un parque, compartir alimentos. ¿Qué eres observado ahí? Y es bonito porque podemos compartir con nuestros hermanos de la fe, con nuestra familia, contemplar la naturaleza. Poder ir a lugares como la playa, como el acuario, reservas naturales, donde podemos contemplar el amor de Dios y todo su poder. También
Cosas como desayunos infantiles, poder promover el compartir con los más pequeños, poder hacer algo diferente, hacer sesiones de cocina, poder que los niños puedan experimentar y aprender en espacios diferentes. Ya muy pocas veces se dan los juegos sociales. Yo recuerdo que cuando inicié en la iglesia, todos los sábados a las 7 de la noche nos reuníamos muchas iglesias a correr, a hacer actividades, y era algo diferente y muy emocionante. Conocíamos jóvenes de nuestra propiedad, hacíamos deporte, corríamos, quedábamos súper cansados, pero estábamos rodeados de personas donde la vulgaridad no había cabida, donde sabíamos que no íbamos a estar expuestos a sustancias o alcohol o cosas que iban a deteriorar nuestra vida. Podemos también tener tardes de talento, hacer conciertos donde la música, a través de ella podemos alabar a Dios. Entonces es importante saber que hay espacios culturales donde Dios no está, donde la presencia de Dios no se encuentra y donde nuestra vida corre un riesgo. Pero sí hay muchas actividades donde podemos crecer espiritualmente. Caterine, eso me hace recordar un episodio que viví hace mucho tiempo en un municipio del Cesar llamado Astrea. En esa ocasión, para diciembre, la iglesia, para el 24 de diciembre, donde el mundo está celebrando la famosa cena a medianoche, los hermanos compartían un rico y apetitoso carnero para toda la hermandad, y de esa forma poder compartir. Considero que hay algunos jóvenes que dicen, bueno, la iglesia no tiene programas para un 24, para un 8, para un 31, para nosotros. Y entonces, ¿qué hacemos? Mientras nosotros los adventistas acostumbramos a despedir y recibir el año a la puesta del sol del 31 de diciembre, y luego, ¿qué sigue después? Cuando el mundo convencional espera las 12 de la madrugada para recibir, ¿qué hacen los muchachos en el resto del tiempo? Entonces, como iglesia, nosotros particularmente pues no tendríamos un lugar exacto para decir tienen que estar en este lugar o en este otro. Mencionaste algunos aspectos importantes en cuanto a cómo podemos canalizar nosotros los sitios de entretenimiento de manera que alaben al nombre de nuestro Dios. Y el mundo sí lo sabe, a través del entretenimiento. Por eso mencionamos la palabra del entretenimiento cultural. El mundo sí sabe cómo puede llamarnos la atención los programas de televisión, los realities de televisión, las redes sociales y todo esto. Si usted conoce a algún joven que requiere orientación o consejería espiritual, recomiéndele nuestro programa, que de seguro le hará bien. No olvide compartirlo y de este modo ayuda a un joven que lo necesita. Hemos llegado al segmento de las promesas, en las que las Sagradas Escrituras, como el mejor manual para la conducción del ser humano, hoy está basado en Romanos 12:21, que dice: no seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Psicóloga Caterine Palacios, ¿cuál sería esa lección que podríamos sacar de este hermoso pasaje bíblico, de esta hermosa promesa bíblica? Bueno, Ángel, acá hayamos más que una promesa, también hay una exhortación que dice: no seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Deja una profunda lección para todo aquel joven cristiano que busca vivir su fe en medio de un mundo cargado de presión, maldad, injusticia y tentación. Aun cuando los demás hagan lo malo, Dios te llama a actuar diferente. No es necesario responder con odio, venganza o pecado. El bien tiene el poder transformador. En un mundo que aplaude la venganza, el orgullo, la burla o el egoísmo, hacer el bien es un acto de valentía, no de debilidad. Perdonar, amar, ayudar y resistir son armas del reino de Dios. Si un joven es rechazado, burlado, excluido o maltratado, no debe devolver lo mismo. El joven que sigue a Cristo es llamado a ser luz, no sombra. En redes sociales, grupos de amigos, incluso en la escuela, la presión a hacer lo incorrecto es real. Esta promesa recuerda: puedes vencer con el bien, porque Dios está contigo. Ser cristiano no es vivir aislado del mal,
sino vivir en medio de él sin dejarse contaminar y aún más responder con bondad y firmeza. Apreciado joven que nos escucha, cuando tú haces el bien en respuesta al mal, no solo estás venciendo al enemigo, estás testificando que Cristo vive en ti. Estamos seguros que nuestra audiencia disfrutó del programa de hoy. Nuestros agradecimientos a nuestros oyentes, quienes son nuestra razón de ser, al gremio de conductores de servicio público, privado, sean buses, taxis, motos, y a cada hogar que tomó tiempo para escucharnos, y a nuestra psicóloga Caterine, gracias por sus recomendaciones. Como lo he dicho en programas anteriores, a ustedes porque son nuestra razón de ser y a los conductores del programa por la invitación. Bueno, y a ustedes, queridos oyentes, les agradecemos inmensamente por estar siempre ahí con nosotros conectaditos. Recuerden que la invitación es a escuchar un tema más en Descubriendo el Plan de Dios. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones. Desanimado en tu caminar espiritual, Descubriendo el Plan de Dios, el espacio que te ayuda a encontrar respuestas para tu plan de vida.